Bienvenidos al programa Una Pausa en el Camino, un programa dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica. Mi nombre es Javier Cáceres y soy pastor de la Iglesia del Sereno y de Eastmont, en el área de Los Ángeles. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que nos das una vez más de estudiar tu palabra. Te suplicamos que nos asistas, que lo que se diga sea para la gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Venimos estudiando el tema general, sufriendo por Cristo. Y el día de hoy, persecución a los primeros cristianos, implica el hecho, como lo estábamos diciendo en el primer día del estudio, implica la purificación, así como un metal es purificado en el crisol. Las pruebas también al cristiano significan un proceso de purificación para que puedan entender otra dimensión de la vida. Y yo quisiera compartir el día de hoy una experiencia personal. Hace como 30 años, yo también era un inmigrante recién llegado a Estados Unidos. Venía con mi esposa y mi hijo, que tenía 9 meses. Y haciendo corta una gran historia, en un viaje a Yosemite con la iglesia, mi esposa pierde la vida, ¿no? Yo me quedo con un niño de 9 meses y tenía familia, tenía un grupo grande de cuñadas, pero el hecho mismo de la tragedia, uno puede tener muchas preguntas. ¿Por qué, Señor, ocurren estas cosas? Cuando en los días de la persecución, en los primeros años de la era cristiana, cuando los discípulos de Cristo y los padres de la iglesia perdían a sus seres queridos, también tenían la misma pregunta. ¿Por qué, Señor, ocurren estas cosas? Yo decía para mí, no te he entregado mi vida, no te estoy sirviendo como pastor, ¿por qué tengo que atravesar estas cosas? El principio básico dice que los seres humanos pasan por 3 etapas, ¿no? Primero ignoran el problema, luego buscan algún culpable, se enojan de lo ocurrido y luego viene la solución del problema emocional de la pérdida. Y lamentablemente la única forma de alcanzar la salida de un problema de la pérdida o de la tragedia o la pérdida de un ser querido es el tiempo. Tiene que pasar tiempo. Estos mismos principios aplicados a lo que la iglesia cristiana estaba pasando en los días de Nerón y de Diocleciano y de Domiciano, cuando se inició la persecución a los cristianos, ellos también tuvieron las mismas preguntas. Pero recordemos que por encima de las dificultades estaban las promesas bíblicas y la promesa de Dios de que esto iba a ser una tribulación momentánea. En mi experiencia, el Señor, después de 30 años, puedo ver retroceder, hacer un recuento retrospectivo en la experiencia. Y puedo llegar a la conclusión, el Señor dio, el Señor quitó, finalmente que sea bendito su nombre. El Señor se encarga de llevarnos de la mano a través de la prueba, difícil, pero al final del Señor es la gloria. Cuando nosotros pensamos en algunos personajes bíblicos que también tuvieron que atravesar las mismas pruebas, o parecidas o mayores, podemos entender que también ellos lo hicieron o atravesaron las pruebas
con la misma connotación, el Señor estaba purificando. Cuando llueve, llueve para todos por igual. Llueve para justos, para injustos, llueve para buenos, para malos. Igualmente, a veces cuando enseñamos la palabra de Dios, a veces es un poquito fácil decir, si tú te entregas al Señor, todo te va a ir bien. Pero la cruda realidad es que los sufrimientos y las dificultades que vivimos en esta tierra es parte de nuestra vida diaria. Las pruebas, cuando le llegan al cristiano, también tienen el mismo propósito, que nosotros podamos ver por encima, como dice el dicho, aunque el día esté totalmente nublado, por encima de las nubes el sol sigue brillando. La palabra de Dios nos dice que esta constante, en el capítulo 5, versículo 10, primer libro de Pedro, dice la palabra de Dios, pero el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El mismo Dios. En otras palabras, se cumple lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta prueba, esta dificultad que el Señor permite que los seres humanos atravesemos, tienen la única connotación. Dice, este corto pedazo de tiempo tiene la connotación de buscar la perfección, de alcanzar otro nivel. Las Sagradas Escrituras nos dicen claramente que por amor a los justos, los últimos días serán acortados. Si bien es cierto, nosotros tenemos que proyectarnos hacia el futuro, tenemos que pensar en lo que la palabra de Dios dice y las situaciones que muy fácilmente pueden ocurrir en un futuro próximo, tendríamos simplemente que depositar toda nuestra confianza en el Dios del cielo y en su palabra. Las Sagradas Escrituras dicen, mi palabra nunca vuelve vacía. Si somos confrontados a ella, vamos a tener que tomar una decisión, ya sea a favor o en contra. Pero mi palabra, dice el Señor, nunca vuelve vacía. Mis queridos amigos, hermanos, que nos están viendo a través de la televisión, yo quisiera reflexionar junto con ustedes. Los días son cortos y ninguno de nosotros podría decir, de esta agua no he de beber. Todos los seres humanos enfrentamos diversas situaciones en la vida, pero el Señor, por su gracia, quiera que podamos estar firmes en el momento de la prueba, que el Señor no solamente nos capacite, sino a través de la fe, haga que nos aferremos de su gracia, del regalo inmerecido, para que el momento de la prueba podamos atravesarlo con bendición. Que podamos, después que atravesamos las dificultades, como dice la palabra de Dios, este corto pedazo de tiempo, después que lo atravesamos, podamos decirle bienaventurada, al final, que tu nombre sea bienaventurado. Yo los invito a que reflexionemos sobre la fragilidad de la vida y vamos a inclinar nuestro rostro para tener una palabra de oración. Amoroso Padre Celestial, reconocemos que como seres humanos tenemos nuestras propias limitaciones de entendimiento, de reflexión y de aceptar la realidad de la vida. Te suplicamos que bendigas a cada uno de nuestros amigos que nos están viendo a través de la televisión. Te suplicamos que les des la bendición que encontramos en tu palabra. Tu palabra nunca vuelve vacía. Después que somos confrontados a ella, tenemos que tomar una decisión. Te suplicamos que nos ayudes, que la decisión sea positiva, para la gloria de tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.